En los últimos años del siglo XVIII, cuando Europa ardía entre revoluciones, ambiciones imperiales y viejas dinastías que luchaban por mantener su lugar en un orden que agonizaba, una familia procedente de una isla montañosa del Mediterráneo se preparaba sin saberlo para alterar el destino del continente entero. En la isla de Córcega, un territorio que cambiaba de manos entre Génova y la monarquía francesa, los Bonaparte vivían atrapados entre tradiciones italianas, orgullos locales y un paisaje político convulso que en cuestión de décadas terminaría por catapultar a uno de sus hijos hacia una autoridad jamás imaginada para alguien de orígenes tan modestos. Aquella tierra dura, marcada por vendetas y lealtades familiares, moldeó el carácter de Napoleón Bonaparte y plantó las semillas de un fenómeno histórico que más tarde sería descrito por diplomáticos y cronistas como una de las ascensiones más fulminantes y desconcertantes en la historia del poder europeo. En una casa de Ajaccio, entre librerías jurídicas y relatos de las campañas de la antigüedad, Carlo Bonaparte, abogado formado en Toscana, transmitía a sus hijos una educación que mezclaba ambición, disciplina y una profunda conciencia de la fragilidad social. Leticia Ramorino, mujer de temple férreo, fue la presencia que sostuvo a la familia en medio de guerras locales, enfermedades y cambios de régimen. A través de sus cartas conservadas hoy en los archivos de la isla, es posible rastrear un tono que mezcla resignación y orgullo, como si presintiera que su descendencia estaba destinada a vivir una vida extraordinaria, aunque no pudiera imaginar su dimensión. Pero incluso dentro de la familia, nadie vislumbraba aún que los eventos que se avecinaban transformarían a un muchacho de formación militar en París en un líder capaz de rehacer mapas y tronos. Mientras la Revolución Francesa estallaba en el continente, destruyendo el viejo régimen, Córcega se encontraba en medio de sus propias disputas internas. Fue en ese contexto donde los Bonaparte tuvieron que decidir entre mantenerse fieles a la tradición insular o integrarse en el nuevo orden francés. Esta elección, impulsada por la búsqueda de estabilidad y oportunidades, cambió de manera irreversible el destino familiar. El joven Napoleón, enviado a Francia para formarse en la Academia Militar, absorbió las lecciones técnicas de la artillería y al mismo tiempo se vio inmerso en la turbulencia política que sacudía al país. Los cuadernos académicos que se conservan en París muestran notas rigurosas sobre geometría, ciencias militares y filosofía, evidenciando ya una mente que no se conformaba con lo ordinario. Cuando la guerra revolucionaria se extendió por Europa, la familia observó cómo Napoleón ascendía con una rapidez que pocos contemporáneos podían explicar. Las crónicas militares de la época lo describen como un oficial de mirada intensa, obsesionado con la precisión y dotado de una agudeza estratégica inusual. Su triunfo en Tolón, mencionado en los informes oficiales del directorio, fue el primer indicio de que la historia había encontrado a un protagonista destinado a trascender los límites de su origen. Desde ese momento, los analistas y diplomáticos comenzaron a notar un fenómeno inquietante: la aparición de una nueva élite ligada no a la sangre dinástica tradicional, sino al mérito militar y a la capacidad política. Los Bonaparte, una familia hasta entonces desconocida fuera de Córcega, se preparaban sin advertirlo
para entrar en los salones de poder donde se decidían las alianzas, las guerras y los destinos de reinos centenarios. En aquellos años fundacionales, una pregunta recorría París, Viena, Londres y Madrid. ¿Cómo era posible que un joven oficial, sin linaje real y sin aliados en la nobleza tradicional, se convirtiera en una figura central de la política francesa? Sin embargo, la respuesta estaba escrita en la combinación explosiva de carisma, cálculo y oportunidad surgida de los escombros de la Revolución. A medida que la influencia de Napoleón crecía, también lo hacía la de su familia. Los Bonaparte dejaron de ser solo corsos para transformarse en depositarios involuntarios de un proyecto imperial que buscaba reorganizar Europa desde París. Cartas diplomáticas conservadas en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés revelan la creciente preocupación de las monarquías europeas, que veían en aquella familia ascendente un desafío sin precedentes a las estructuras tradicionales del continente. Y así, en el umbral del nuevo siglo, cuando Francia se encontraba exhausta pero hambrienta de un rumbo claro, el nombre Bonaparte comenzó a pronunciarse en voz baja en los pasillos del poder, como un presagio de algo inevitable. Europa estaba a punto de ser remodelada por un hombre que creía que la historia favorecía a quienes se atrevían a tomarla con sus propias manos, y por una familia que vería su destino elevarse y desmoronarse en un lapso de tiempo que desafió toda lógica. El ascenso apenas comenzaba, y sus consecuencias marcarían para siempre la memoria colectiva del continente. Para comprender la magnitud del fenómeno Bonaparte, es necesario regresar a la isla donde todo comenzó. Un territorio duro, montañoso que durante siglos vivió en la frontera cultural entre Italia y Francia. La familia, cuyo apellido original era Bonaparte, procedía de Toscana y se instaló en Córcega en un tiempo en que los intereses de Génova dominaban la isla y las antiguas costumbres italianas marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Las primeras menciones documentadas del linaje se remontan a tierras toscanas en los registros de notarios y funcionarios locales, donde aparecen miembros de la familia dedicados al comercio, la agricultura y pequeñas responsabilidades civiles. No eran nobles encumbrados, pero sí pertenecían a un estrato social respetado, habituado al estudio y a la administración. Cuando los Bonaparte se establecieron en Córcega, encontraron una sociedad de clanes donde el honor, las alianzas familiares y la lealtad territorial tenían más peso que cualquier título. La isla era una mezcla singular de herencias italianas, luchas por la independencia y tensiones constantes entre quienes defendían la libertad corsa y quienes apoyaban la autoridad genovesa. En ese contexto surgió Carlo Bonaparte, padre de Napoleón, hombre formado en la tradición jurídica italiana, poseedor de ambición, habilidad diplomática y una conciencia aguda de cómo los destinos podían cambiar mediante la educación y el oportunismo. Sus estudios en Toscana y su formación humanista le otorgaron una visión más amplia que la de muchos de sus contemporáneos corsos, y supo aprovecharla para posicionarse en la vida política local. Letizia Ramolino, madre de la futura dinastía, provenía de una familia corsa de espíritu firme, marcada por el orgullo insular y por una capacidad de resistencia que sería crucial en los años turbulentos que vendrían. Desde joven mostró un carácter severo, disciplinado y práctico, rasgos que llamaron la atención de cronistas y huéspedes de la familia, quienes más tarde la describirían como
la columna vertebral de los Bonaparte. Sus cartas, conservadas en archivos de Ajaccio, revelan una mujer profundamente consciente de la fragilidad de la vida en la isla, donde las disputas entre clanes podían durar generaciones y donde la seguridad dependía tanto del prestigio familiar como de la habilidad para navegar los conflictos cotidianos. La unión entre Carlo y Leticia dio lugar a una familia numerosa, educada entre libros jurídicos, tradiciones italianas y la áspera realidad de una isla constantemente disputada. La casa familiar en Ajaccio, todavía conservada hoy, era un punto de encuentro donde se respiraba la mezcla de ambición y precariedad que caracterizaba a muchas familias corsas de clase media alta. Allí crecieron Napoleón y sus hermanos, rodeados de relatos sobre Roma, los héroes de la antigüedad y las luchas por la libertad de la isla. Muchos observadores contemporáneos señalaron que esa convivencia de influencias italianas, corsas y francesas formó la esencia contradictoria del joven Napoleón, orgulloso de sus raíces, pero dispuesto a trascender cualquier límite impuesto por ellas. Cuando Francia adquirió Córcega de Génova, tras un conflicto prolongado, la isla entró en una nueva etapa histórica que afectaría de manera definitiva al futuro de los Bonaparte. El liderazgo de Pasquale Paoli, símbolo de la resistencia corsa, marcó profundamente a Carlo, quien al principio apoyó el movimiento independentista. Sin embargo, cuando las circunstancias políticas cambiaron y la derrota de los nacionalistas corsos se hizo inevitable, Carlo optó por acercarse al nuevo poder francés, buscando garantizar seguridad y oportunidades para su familia. Esa decisión, que algunos en la isla consideraron una traición y otros una muestra de realismo político, abrió una puerta para que los hijos de Carlo recibieran educación en el continente. La entrada de los Bonaparte al mundo francés no fue sencilla. En el continente eran vistos como extranjeros mediterráneos, demasiado italianos para los estándares parisinos y demasiado ligados a la tradición corsa para ser considerados plenamente franceses. Pero la inteligencia estratégica de Carlo y la disciplina de Leticia permitieron que los hijos se adaptaran, especialmente Napoleón, enviado a estudiar primero en Brienne y luego en la prestigiosa Academia Militar de París. Las cartas escolares conservadas relatan a un joven serio, reservado, consciente de que su ascenso dependía de su rendimiento y no de un apellido, pues su linaje, aunque respetable en Córcega, no significaba nada en la capital francesa. Mientras el joven Napoleón estudiaba ciencias militares, su familia seguía enfrentando las dificultades propias de la vida en la isla. Leticia mantuvo la casa en pie en medio de deudas, tensiones políticas y enfermedades, demostrando un control férreo sobre la economía familiar y sobre la educación de los hijos que quedaban a su lado. Muchos historiadores coinciden en que sin su carácter implacable, la familia habría sufrido un destino muy distinto. La fortaleza emocional de la madre se convirtió en un ejemplo para sus hijos, quienes más tarde llevarían ese espíritu corsa a su desempeño militar y político. De los numerosos hermanos Bonaparte, algunos mostrarían desde temprano un carácter inclinándose al liderazgo o a la administración. José, el mayor, tuvo siempre una actitud conciliadora y un talento para la diplomacia que más tarde sería aprovechado por su hermano Napoleón en las alianzas europeas. Luis, de temperamento más sensible, recibiría una educación afín a las letras y las leyes. Jerónimo, el menor, era impulsivo y sociable, rasgos que más tarde influirían en su vida política. Y entre las hermanas, Carolina se destacaba por una inteligencia táctica y un instinto político
que sorprendían incluso a los miembros más prudentes de la familia. En esos años formativos, la Casa Bonaparte era un microcosmos donde convergían el rigor de la educación italiana, la aspereza de la tradición corsa y las aspiraciones hacia el mundo francés en plena transformación. La Revolución Francesa, que estalló cuando los hijos de Carlo ya se encontraban en el continente, se convirtió en una oportunidad decisiva. La caída del antiguo régimen abrió un espacio para individuos ajenos a la nobleza hereditaria, permitiendo que talentos como el de Napoleón encontraran terreno fértil. Mientras el país entraba en un torbellino político, los Bonaparte aprendieron a moverse entre los cambios con una rapidez sorprendente, apoyados en la habilidad diplomática de José, en la disciplina de Luis, en el carisma de Jerónimo y, por encima de todo, en la visión estratégica de Napoleón. La muerte de Carlo, en el último tramo del siglo XVIII, dejó a la familia en una situación delicada. Las deudas acumuladas y las tensiones políticas en Córcega ponían en peligro su estabilidad. Sin embargo, la determinación de Leticia sostuvo a los hijos y los impulsó a continuar con sus estudios y carreras en Francia. Ese período estuvo marcado por dificultades económicas evidentes, ventas de propiedades, cambios de residencia y constantes viajes entre la isla y el continente. No obstante, la educación adquirida por los hijos, particularmente por Napoleón y José, comenzaba a dar frutos en medio de los acontecimientos revolucionarios. A medida que Napoleón avanzaba en su formación militar, la familia empezó a vislumbrar la posibilidad de un futuro más prometedor. Amigos cercanos y conocidos de la época registraron su empeño en sobresalir, su obsesión por la lectura de tácticas antiguas y su capacidad para analizar conflictos con una claridad que desconcertaba a instructores y compañeros. Aunque su origen corsa generaba cierta distancia con la élite parisina, la eficacia militar comenzaba a abrir puertas que hasta entonces parecían inaccesibles. Las raíces de la familia Bonaparte, marcadas por la mezcla cultural de Italia y Córcega, por la disciplina férrea de Leticia y por la inteligencia ambiciosa de Carlo, formaron el terreno sobre el cual Napoleón construiría su futura ascensión. No se trataba de un linaje destinado desde el inicio a la grandeza, sino de una familia que supo aprovechar el caos de su tiempo para transformar oportunidad en poder. Y mientras Europa se preparaba para enfrentar los embates de la Revolución Francesa, los Bonaparte, todavía vistos como una familia más entre tantas, estaban a punto de convertirse en protagonistas de un cambio que alteraría el equilibrio de reinos y repúblicas. Con cada avance de Napoleón en su carrera militar, los lazos familiares se fortalecían y la visión de Leticia de educar hijos resistentes y ambiciosos encontraba un eco inesperado. La historia estaba a punto de abrir un capítulo en el que esta familia corsa, formada en la adversidad, entraría a los salones del poder con una determinación que asombraría al continente. Las raíces ya estaban firmemente plantadas. Lo que venía después sería una ascensión tan fulgurante como peligrosa. Cuando Napoleón Bonaparte abandonó la dura infancia corsa para fundirse con la vida militar francesa, no podía imaginar que su nombre, todavía cargado de acentos italianos, acabaría asociado con algunas de las victorias más fulminantes de la historia europea. Sus años de formación en Francia coincidieron con la agonía del antiguo régimen, un tiempo en que las estructuras tradicionales comenzaban a resquebrajarse
y donde hombres sin linaje aristocrático podían, gracias al talento y a la audacia, ascender hasta alturas inimaginables. La Revolución Francesa, con sus cambios abruptos, abrió un panorama caótico, pero lleno de posibilidades. Y Napoleón fue uno de los pocos que supo reconocer en ese caos un escenario para su propio proyecto de poder. El ascenso comenzó en los campos sitiados de Tolón, donde la joven república luchaba por mantener el control frente a una coalición de fuerzas monárquicas. Los informes militares de la época describen al entonces oficial Bonaparte como un hombre meticuloso, de mirada inquieta y voz seca, obsesionado con los detalles técnicos de la artillería. La caída de Tolón, lograda gracias a la estrategia audaz que propuso, fue el primer momento en que su nombre empezó a circular entre los mandos superiores. A partir de entonces, los directores de la República comprendieron que estaban ante un talento militar poco común. Las crónicas de la época relatan que, en París, algunos políticos empezaron a hablar del joven Corsa con una mezcla de admiración y cautela, pues su inteligencia parecía ir acompañada de una ambición que no sería fácil de contener. El clima político de Francia no ofrecía estabilidad. Las alianzas cambiaban con rapidez, las traiciones eran constantes, y el país buscaba desesperadamente un liderazgo capaz de frenar la expansión de sus enemigos europeos. En medio de ese panorama, a Napoleón se le asignó la misión de sofocar una insurrección realista en París. Su intervención, ejecutada con contundencia y precisión, consolidó su reputación como defensor indispensable de la República. Fue entonces cuando comenzó a ser tratado como un general de nueva generación, uno que no provenía de la nobleza, pero que encarnaba el espíritu meritocrático que muchos revolucionarios querían imponer. La etapa decisiva de su ascenso se desarrolló en la península italiana. Enviado a comandar el ejército de Italia, Napoleón encontró un territorio devastado por la guerra y un ejército desmoralizado. Pero su manera de dirigir, que combinaba disciplina rigurosa con estímulos constantes hacia sus soldados, transformó rápidamente la situación. Las campañas italianas se convirtieron en una sucesión de victorias que desconcertaron a los estrategas austriacos, acostumbrados a una guerra de movimientos lentos y predecibles. Napoleón, en cambio, aplicó una estrategia basada en la velocidad, la sorpresa y la concentración de fuerzas. En puntos clave. Los partes de guerra enviados a París comenzaron a describir victorias tan rápidas que parecían imposibles. La República, que atravesaba crisis internas, encontró en este general un motivo de orgullo y esperanza. El impacto político de esas campañas fue enorme. Cada territorio conquistado se reorganizaba siguiendo principios republicanos. Y en muchos casos, Napoleón situaba en posiciones de autoridad a individuos cercanos a su visión o a personas cuya lealtad podía garantizar la futura influencia francesa. Aunque la familia Bonaparte aún no ocupaba tronos, su apellido empezaba a sonar en embajadas y cortes de Europa como el de una línea en ascenso. José Bonaparte inició misiones diplomáticas que lo introducirían en los círculos aristocráticos del continente. Luis, aunque más reservado, acompañó a su hermano en funciones administrativas y militares. Incluso la madre, Leticia, observaba desde la distancia cómo los acontecimientos empujaban a la familia hacia un escenario que pocos corsos podrían haber imaginado. Tras el éxito aplastante de la campaña italiana, Napoleón emprendió una expedición hacia Egipto.
concebida como un intento de debilitar las rutas comerciales británicas y de expandir la influencia francesa más allá del continente europeo. Aunque la estrategia global no alcanzó el objetivo previsto, la expedición dejó una huella imborrable en la historia cultural de Francia gracias a la enorme misión científica que la acompañó. Los diarios de oficiales y científicos relatan escenas en las que Napoleón observaba con fascinación los templos, las ruinas y los paisajes del Nilo, mostrando un interés sincero por el conocimiento, el arte y la historia. Esa mezcla de guerrero y estadista comenzó a consolidar su figura como un líder complejo, capaz no solo de conquistar territorios, sino también de ampliar los horizontes intelectuales de su nación. El regreso de Napoleón a Francia coincidió con un ambiente político dominado por la corrupción y la desconfianza hacia el Directorio, órgano que gobernaba la República. La población estaba exhausta de la guerra, la inflación y los constantes golpes de timón que caracterizaban la política del período. En ese contexto, el aura de éxito que rodeaba a Napoleón lo convertía en una figura irresistible para quienes ansiaban un liderazgo firme. Algunos políticos comenzaron a verlo como la salvación del sistema, mientras que otros, más perspicaces, temían que su influencia pudiera destruir la República desde dentro. Pero el curso de la historia ya había comenzado a inclinarse a su favor. Su regreso fue recibido con vítores y sus partidarios, tanto en el ejército como en la política, se movilizaron de inmediato. La coyuntura culminó con el golpe de Brumario, un episodio que transformó el sistema político francés de manera radical. Sin necesidad de derramamiento de sangre masivo, Napoleón logró desmantelar el Directorio y establecer un nuevo régimen liderado por 3 cónsules, entre los cuales él tenía la autoridad principal. Aunque el sistema se presentaba como una solución colectiva, las memorias y correspondencias de la época revelan que Napoleón ya tenía una visión clara de concentrar el poder en sus manos. El consulado, en apariencia un gobierno moderado, se convirtió gradualmente en una estructura diseñada para fortalecer su control. La familia Bonaparte comenzó a ocupar cargos de relevancia. José se trasladó a funciones diplomáticas clave. Luis asumió tareas administrativas de gran responsabilidad y Jerónimo inició su carrera militar y política bajo la protección de su hermano. En esos años, Napoleón impulsó reformas profundas que no solo estabilizaron a Francia, sino que también cimentaron una visión moderna del Estado. El Código Civil, más tarde conocido como Código Napoleónico, reorganizó el sistema legal y consolidó principios que todavía influyen en gran parte del mundo. La administración pública se profesionalizó, se amplió el sistema educativo y se fortaleció la infraestructura nacional. Estas reformas mostraron a Europa que el liderazgo de Napoleón no se basaba exclusivamente en la fuerza militar, sino también en la creación de un nuevo modelo estatal. Por primera vez, la familia Bonaparte no era simplemente una línea apoyada en el talento militar de uno de sus miembros. Comenzaba a consolidarse como una dinastía en construcción. La popularidad de Napoleón seguía creciendo. La sociedad francesa, cansada de la inestabilidad, veía en él una figura capaz de garantizar orden, progreso y prestigio. En los salones políticos, muchos comenzaron a insinuar la posibilidad de convertirlo en jefe de Estado vitalicio. Y con el paso del tiempo, esa idea se transformó en un movimiento organizado que lo llevó a asumir el título de emperador. La ceremonia de coronación, celebrada en la Catedral de Notre Dame, simbolizó el nacimiento de un nuevo imperio europeo.
Lo más sorprendente para los observadores fue que la legitimidad del nuevo régimen no provenía de siglos de linaje, sino del carisma, las victorias y la voluntad política de un solo hombre. La familia Bonaparte, hasta hace poco asociada a una isla marginal, se convertía de repente en la heredera de un imperio moderno. Con la instauración del imperio, los hermanos Bonaparte comenzaron a adquirir posiciones de poder en toda Europa. José fue proclamado rey de Nápoles y luego de España, aunque su reinado enfrentó la resistencia encarnizada de los españoles, quienes no aceptaban la autoridad impuesta desde París. Luis, más reacio a la política impositiva del imperio, fue nombrado rey de Holanda, donde intentó aplicar un gobierno más moderado, generando tensiones con su propio hermano. Jerónimo, por su parte, recibió el reino de Westfalia, un territorio reorganizado conforme a los ideales del nuevo orden napoleónico. Incluso las hermanas tuvieron roles significativos. Carolina, casada con Joaquín Murat, se convirtió en reina de Nápoles, donde ejerció una influencia política notable. A medida que la familia extendía su autoridad por Europa, Napoleón continuaba acumulando victorias. Las batallas de Austerlitz, Jena y Wagram consolidaron su reputación como uno de los estrategas más brillantes de la historia. Los ejércitos franceses parecían invencibles, y el mapa del continente se redibujaba para reflejar el nuevo equilibrio de poder. Las cartas diplomáticas intercambiadas entre Viena, Berlín, Madrid y San Petersburgo muestran una mezcla de temor y fascinación por la capacidad del Imperio francés para someter reinos y reorganizar instituciones en tan poco tiempo. El fenómeno Bonaparte alcanzaba su máxima expresión. Un conjunto de hermanos, cada uno en un trono distinto, todos bajo la sombra dominante del emperador. Sin embargo, esta era dorada no estuvo exenta de tensiones internas. La relación entre Napoleón y Luis se deterioró debido a la administración holandesa, pues el emperador exigía tributos y obediencia absoluta, mientras que Luis intentaba proteger los intereses locales. José, en España, enfrentaba una guerra feroz, alimentada por la resistencia nacional y el apoyo británico. Jerónimo, conocido por su carácter jovial y su gusto por el lujo, se convirtió en objeto de críticas, pues algunos oficiales franceses consideraban que no estaba a la altura del papel que se le había asignado. Carolina, en cambio, se fortalecía en Nápoles, donde su habilidad política, combinada con la audacia militar de Murat, los convirtió en una pareja influyente, pero también en foco de rivalidades con otros miembros de la familia. En el centro de todo ello estaba Napoleón, cuya autoridad era incuestionable, pero cuyo círculo de decisiones se estrechaba cada vez más. Con el paso del tiempo, la presión de mantener un imperio tan vasto comenzó a afectar incluso al hombre que había sido capaz de desafiar a las monarquías tradicionales de Europa. Algunos diplomáticos franceses empezaron a notar un cambio en su actitud. Donde antes había cálculo frío y prudente, ahora aparecían gestos de impaciencia y una confianza excesiva en la invencibilidad de sus tropas. En esos años de esplendor, la visita de Napoleón a diversas capitales europeas reflejaba el poder absoluto que ejercía. En Viena, tras derrotar al Imperio Austríaco, se celebraron ceremonias en su honor que mezclaban temor y admiración. En Berlín, la aristocracia prusiana observaba con desconcierto cómo un hombre de origen corsa imponía nuevas reglas a una de las tradiciones militares más antiguas del continente. En Madrid,
Su presencia era vista como el símbolo de un dominio que el pueblo español nunca aceptaría completamente. Y en París, la grandeza imperial se manifestaba en reformas urbanas, en desfiles militares y en un aparato estatal que parecía destinado a durar generaciones. Pero mientras el imperio alcanzaba su cenit, germinaban también las semillas de su fragilidad. La expansión constante requería recursos enormes, y la resistencia en regiones como España drenaba fuerzas y moral. La rivalidad con Gran Bretaña seguía siendo un obstáculo imposible de superar, pues la supremacía naval británica impedía cualquier intento de dominio global francés. Además, la decisión de aislar económicamente al Reino Unido, mediante el llamado Sistema Continental, generó tensiones con potencias neutrales y afectó severamente el comercio europeo. El ejemplo más claro de este desgaste fue la creciente insatisfacción de Holanda, donde el pueblo sufría las consecuencias del bloqueo económico. La insistencia de Napoleón en mantener la obediencia absoluta de su hermano Luis provocó roces que culminaron en la renuncia de éste al trono. Para el emperador, aquello fue una traición, pero para muchos historiadores fue el intento de un rey de proteger su nación frente a las exigencias desmesuradas del imperio. Hacia estos años, Europa comenzaba a reaccionar de manera más coordinada frente al dominio francés. Las alianzas entre potencias, anteriormente inestables, empezaron a estabilizarse bajo la común amenaza que representaban los Bonaparte. La figura de Napoleón, que hasta entonces había sido vista como un héroe para muchos reformistas europeos, empezó a percibirse como la de un gobernante autoritario cuyas ambiciones no tenían límite. A pesar de estas señales, el emperador aún conservaba la convicción de que su genio militar podría superar cualquier desafío. Ese sentimiento se reflejó en su decisión de emprender una campaña monumental hacia el este, convencido de que una sola victoria decisiva podría forzar un nuevo equilibrio favorable a Francia. Poco sabía que aquel impulso marcaría el comienzo de un declive que no solo arrastraría su imperio, sino también al vasto entramado de poder que había construido para su familia. Así, en el umbral de un nuevo capítulo, el Imperio Bonaparte se encontraba en el punto más alto de su historia. Los hermanos ocupaban tronos, las reformas transformaban sociedades enteras, y los ejércitos franceses marchaban con la certeza de que la gloria de su emperador era también la suya. La familia que había nacido en una isla olvidada del Mediterráneo se había convertido en la dinastía más poderosa del continente. Pero en el horizonte se acercaban tempestades que pondrían a prueba la estabilidad de todo aquello que se había edificado con tanta rapidez y determinación. La expansión vertiginosa del imperio napoleónico, que en cuestión de unos pocos años había sometido reinos ancestrales y redibujado las fronteras de Europa, empezó a mostrar fisuras profundas cuando la ambición del emperador se volvió incompatible con la compleja realidad del continente. La grandeza alcanzada durante la Era Dorada tenía un precio que no siempre se veía en los triunfos militares ni en los fastuosos desfiles de París. Bajo la superficie brillante del poder imperial, crecían tensiones políticas, resentimientos nacionales y rivalidades familiares que anunciaban el comienzo de un desgaste lento pero implacable. La dinastía Bonaparte, que había alcanzado alturas sin precedentes, estaba a punto de enfrentarse a los conflictos más turbulentos de su historia. Uno de los primeros focos de deterioro surgió precisamente dentro del círculo familiar. Aunque Napoleón ocupaba el centro del poder,
Sus hermanos y hermanas gobernaban territorios con identidades, necesidades y tradiciones muy distintas entre sí. José, instalado primero en Nápoles y luego en España, se encontró rodeado de una nobleza que no toleraba la imposición francesa y de un pueblo que veía en él a un monarca extranjero. Las cartas privadas del propio José revelan un tono de frustración y desamparo, pues incluso sus esfuerzos por aplicar reformas moderadas chocaban con la resistencia de una sociedad decidida a combatir cualquier autoridad que proviniera de París. A su alrededor, las guerrillas crecían. Los británicos reforzaban la oposición y la violencia se extendía por ciudades y aldeas españolas. Era un teatro de guerra que, a diferencia de las campañas italianas o alemanas, Napoleón no logró controlar ni comprender del todo. Luis Bonaparte, coronado rey de Holanda, también protagonizó conflictos significativos con el emperador. De carácter más humanitario y sensible, Luis intentó gobernar teniendo en cuenta las necesidades reales de sus súbditos. La imposición del sistema de bloqueo económico contra el Reino Unido, conocido como Sistema Continental, arruinaba el comercio holandés, afectaba a miles de familias y destruía la base económica de un país acostumbrado a vivir del mar. Luis, incapaz de ignorar esa catástrofe social, trató de moderar las medidas francesas, provocando así la ira de Napoleón. Las relaciones entre ambos se deterioraron hasta el punto de que el emperador acusó a su hermano de debilidad y deslealtad. Cuando Luis decidió abdicar para proteger su país del colapso económico, Napoleón lo consideró un acto imperdonable. Para muchos historiadores, aquel episodio marcó uno de los momentos en que el emperador dejó ver la dureza de su carácter, incapaz de aceptar que incluso dentro de su propia familia existieran límites a su autoridad. Jerónimo, instalado como rey de Westfalia, representaba un caso todavía más complejo. Su juventud, su vida lujosa y su tendencia a rodearse de cortesanos extravagantes provocaron críticas generalizadas. Algunos oficiales franceses, disciplinados y formados en el rigor de las campañas republicanas, despreciaban las actitudes frívolas del joven monarca. Aunque Jerónimo apoyó fielmente las directrices de su hermano, su gobierno se vio empañado por conflictos internos, resistencias alemanas y problemas financieros derivados de las políticas imperiales. Incluso su matrimonio con una princesa alemana fue visto con suspicacia en varios círculos, pues muchos lo consideraban un intento demasiado evidente de legitimar un reino de creación artificial. En Nápoles, Carolina Bonaparte y Joaquín Murat protagonizaban otra fuente de tensión. Carolina, mujer de fuerte carácter y ambición desbordante, se sentía igualmente capaz que cualquier hermano suyo de dirigir un territorio y de influir en la política europea. Su alianza con Murat, un brillante jinete y uno de los generales más audaces del ejército francés, colocó a la pareja en una posición privilegiada, pero también peligrosa. Murat, admirado por sus cargas de caballería, tenía una personalidad orgullosa y una inclinación natural hacia el protagonismo. Con el tiempo, ambos comenzaron a considerar la posibilidad de ampliar su influencia más allá de Nápoles, lo que despertó los recelos de Napoleón. La relación entre el emperador y Murat pasó gradualmente del respeto mutuo a la desconfianza y finalmente al enfrentamiento político, especialmente cuando el rey de Nápoles empezó a buscar alianzas con enemigos potenciales de Francia para garantizar la supervivencia de su trono.
Mientras los conflictos familiares se intensificaban, los desafíos militares y diplomáticos no tardaron en multiplicarse. La guerra en la península ibérica se convirtió en una herida abierta para el imperio. La resistencia española, alimentada por un sentimiento nacional profundo y por la intervención británica, transformó aquel territorio en un infierno logístico. Los relatos de oficiales franceses describen emboscadas constantes, aldeas en rebelión, caminos impracticables y una población decidida a expulsar a cualquier fuerza ocupante. A ello se sumaba la presencia de Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, cuyo genio táctico complicó gravemente los planes franceses. Para Napoleón, acostumbrado a victorias rápidas y decisivas, aquella guerra interminable se volvió un desgaste insoportable que drenaba recursos, moral y prestigio. En el norte y el este de Europa, la situación tampoco era estable. Las reformas impuestas por el imperio generaron reacciones de rechazo, y las alianzas que habían sostenido a Napoleón empezaron a resquebrajarse. Austria y Prusia, derrotadas en los años anteriores, aguardaban la oportunidad de recuperar su influencia. Rusia, bajo el reinado del zar Alejandro, mantenía una amistad frágil con el emperador francés, basada más en la conveniencia que en la convicción. Las tensiones crecieron cuando Rusia comenzó a mostrar signos de descontento con el sistema continental y los efectos devastadores del bloqueo económico. El resentimiento ruso hacia las imposiciones francesas aumentó mientras los cortesanos y generales discutían abiertamente sobre la necesidad de recuperar la autonomía comercial y geopolítica. Los informes diplomáticos enviados desde San Petersburgo mostraban claramente la creciente frialdad entre ambos imperios. Napoleón, convencido de que su fama, su disciplina y su genio estratégico podían resolver cualquier conflicto, empezó a confiar demasiado en su intuición y demasiado poco en las advertencias de sus consejeros. Esta actitud lo llevó a tomar una de las decisiones más arriesgadas de su carrera: la invasión del vasto territorio ruso. Su intención era clara: obligar al zar a volver a cumplir fielmente el sistema continental y reafirmar el dominio francés en toda Europa. La campaña, sin embargo, se diseñó con una confianza excesiva en la velocidad y en la capacidad del ejército imperial para sostener una operación de esa magnitud. Los preparativos de la campaña involucraron a cientos de miles de soldados provenientes de todas las regiones bajo influencia francesa. Cronistas de la época relatan que el ejército que cruzó el río Niemen era una mezcla impresionante de uniformes, lenguas y tradiciones. Había polacos entusiastas, italianos disciplinados, alemanes resignados, holandeses agotados y franceses convencidos de que marchaban hacia otra victoria. Pero ese mosaico de nacionalidades también llevaba dentro de sí tensiones latentes, diferencias culturales y fatigas acumuladas por años de campañas. La cohesión del ejército, tan necesaria para el éxito de una operación de tal magnitud, comenzó a resquebrajarse incluso antes de la entrada oficial en territorio ruso. El desarrollo de la campaña mostró todas las debilidades de la estrategia imperial. El ejército ruso, en lugar de enfrentarse en batallas decisivas, retrocedía constantemente, destruyendo pueblos, cosechas y recursos a su paso. La política de tierra quemada despojó a los franceses de alimentos, caballos y abrigo, y a medida que avanzaban, las líneas de suministro se estiraban de manera peligrosa. Las temperaturas, cada vez más frías, empezaron a diezmar al ejército. La batalla de Borodino,
Uno de los enfrentamientos más sangrientos de la época dejó al ejército francés debilitado justo en el momento en que necesitaba fuerza total. Aunque Napoleón logró ocupar Moscú, la ciudad ardió en llamas, y con ella desapareció cualquier posibilidad de encontrar allí refugio o víveres. El invierno ruso, en combinación con la distancia, la falta de suministros y los continuos ataques enemigos, convirtió la retirada en una pesadilla. Las descripciones de soldados supervivientes hablan de noches interminables, cadáveres congelados en los caminos, caballos cayendo en el hielo y hombres desmoronándose física y mentalmente. Mientras el ejército se desintegraba, el prestigio del emperador sufrió un golpe devastador. Europa entera tomó nota de su vulnerabilidad. Las potencias que antes se habían mantenido en silencio o bajo su dominio comenzaron a reorganizarse. Austria, Prusia y Rusia formaron una coalición decidida a expulsar a los franceses de todos los territorios ocupados. Incluso dentro del imperio, los rumores de descontento se multiplicaron. Los hermanos, que hasta entonces habían reinado bajo la sombra de Napoleón, se encontraron gobernando territorios que ya no podían sostener el peso del imperio. El desgaste económico y militar debilitó a todas las monarquías bonapartistas, y en muchos lugares comenzaron a surgir movimientos insurreccionales que buscaban restaurar las antiguas dinastías o instaurar gobiernos propios. En París, la situación política se tornó incierta. Aunque la administración seguía siendo eficiente, la población mostraba signos de cansancio. Las familias se lamentaban la pérdida de hijos en campañas lejanas. Los comerciantes sufrían por el bloqueo marítimo y la élite comenzaba a cuestionar abiertamente la capacidad del emperador para mantener un equilibrio sostenible. A todo esto se sumó un conflicto personal que afectó tanto a la esfera política como a la familiar: el divorcio entre Napoleón y Josefina. La relación, llena de afecto, complicidad y tensiones, no había producido un heredero, y el emperador, cegado por la necesidad de consolidar su dinastía, decidió poner fin al matrimonio. Josefina, cuya elegancia y carácter habían influido profundamente en la sociedad parisina, se retiró a Malmaison, donde sus cartas se revelan una mezcla de tristeza y aceptación. El matrimonio con María Luisa de Austria, descendiente de una de las casas más antiguas de Europa, fue un movimiento estratégico que buscaba legitimar el imperio ante las monarquías tradicionales. Pero este enlace, aunque políticamente ventajoso, generó resentimiento en sectores que aún consideraban a Josefina una figura querida. Al mismo tiempo, la relación con Carolina, la hermana más ambiciosa de Napoleón, se complicó. Carolina veía en el nuevo matrimonio imperial una amenaza para la influencia que ella y Murat habían acumulado. En Nápoles, la reina comenzó a elaborar planes para asegurar la permanencia de su familia en el trono, aun si el imperio francés colapsaba. Sus contactos con diplomáticos austríacos y con algunos generales italianos despertaron sospechas, aunque ella siempre negó cualquier intento de traición. Los conflictos familiares se intensificaron en un momento en que la cohesión era más necesaria que nunca. Mientras tanto, dentro del gobierno francés, algunos senadores y ministros empezaron a considerar opciones para limitar el poder del emperador o incluso para negociar con las potencias enemigas. Sin embargo, la figura de Napoleón seguía siendo lo suficientemente fuerte como para impedir cualquier movimiento abierto contra él. La autoridad absoluta que había ejercido durante tantos años
continuaba imponiéndose, aunque su aura de invencibilidad se había quebrado. Europa observaba con creciente claridad que el imperio que había surgido con tanta fuerza estaba comenzando a resquebrajarse por múltiples frentes. El verdadero desastre llegó cuando los ejércitos de la coalición, fortalecidos por la retirada francesa en Rusia, iniciaron una serie de campañas que culminaron en la derrota de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones. Fue un enfrentamiento colosal que marcó el principio del fin del imperio. Los testimonios de la época describen un ejército francés exhausto, sin la cohesión ni la moral que había caracterizado sus primeras campañas. Los aliados, por su parte, avanzaban con la convicción de que se encontraban en el momento decisivo para poner fin a la hegemonía napoleónica. Tras la derrota, los reinos bonapartistas comenzaron a caer uno por uno. Westfalia se desintegró. Holanda declaró independencia. Nápoles se volvió cada vez más inestable y España ya estaba prácticamente perdida. El entramado de poder que había sostenido a la dinastía se deshacía con rapidez. Mientras Napoleón regresaba a París para organizar la defensa del territorio francés, la familia Bonaparte vivía momentos de incertidumbre. José huyó de España. Luis permanecía retirado, alejado de la esfera política. Jerónimo trataba de mantener la lealtad de sus tropas, pero el clima europeo era ya irreversible. Murat, temiendo por su trono, comenzó a negociar con Austria. Carolina buscaba desesperadamente asegurar su futuro y el de sus hijos. Leticia, la matriarca que había visto a su familia ascender desde la modestia hasta la gloria, observaba con tristeza cómo todo se desmoronaba en cuestión de meses. La entrada de las tropas de la coalición en París marcó un punto sin retorno. La presión de los enemigos, combinada con la presión interna, obligó a Napoleón a abdicar. Así comenzaron los primeros pasos hacia la caída total del imperio y el fin de la era de esplendor de la familia Bonaparte. Al concluir este capítulo oscuro, Europa comprendió que la dinastía que había dominado el continente durante años estaba entrando en una etapa de declive inevitable. Pero antes del colapso definitivo, quedaba aún un episodio dramático, en el que Napoleón intentaría recuperar todo lo perdido, y la familia se vería arrastrada hacia nuevas tragedias y decisiones irreversibles. La abdicación de Napoleón en Fontainebleau no solo representó la derrota de un líder militar sin precedentes, sino también el derrumbe de toda una arquitectura política construida sobre la autoridad incontestable de un solo hombre. Tras años de victorias arrolladoras, reformas modernizadoras y alianzas forzadas, el emperador se encontró repentinamente aislado, acosado por potencias decididas a borrar para siempre la huella del imperio francés. Su partida hacia la isla de Elba marcó el inicio de una etapa oscura en la que la familia Bonaparte, dispersa y vulnerable, debía enfrentarse a un continente que no olvidaba el peso de sus ambiciones. En Francia, la restauración de los Borbones, que retornaban con un mensaje de reconciliación, pero también con deseos de desmontar todo vestigio del gobierno napoleónico, generó un ambiente de incertidumbre. Los partidarios del emperador temían represalias, y muchos de los funcionarios que habían construido sus carreras bajo el nuevo régimen fueron apartados de los cargos públicos. Las reformas impulsadas por Napoleón, aunque demasiado arraigadas para desaparecer por completo, comenzaron a ser revisadas, y la imagen del emperador, antes símbolo de grandeza nacional, se convirtió para algunos sectores en motivo de vergüenza o resentimiento. Mientras tanto, en la isla de Elba,
Napoleón vivía una existencia que oscilaba entre la nostalgia y la estrategia. Las crónicas de sus acompañantes describen a un hombre aún enérgico, incapaz de resignarse a un retiro definitivo. Dedicaba horas a reorganizar la pequeña administración de la isla, supervisaba obras públicas y mantenía una disciplina casi militar entre sus seguidores. Sin embargo, también se percibía en él una inquietud profunda, la conciencia de que su obra no podía terminar en un pequeño territorio perdido en el Mediterráneo. Europa, dividida pero expectante, no tardó en recibir la noticia que alteraría nuevamente el equilibrio político del continente: el retorno del emperador. Su llegada a Francia dio inicio al periodo conocido más tarde como los 100 días, una etapa breve pero intensa en la que Napoleón intentó reconstruir su imperio y restaurar la fidelidad de un pueblo que aún recordaba las glorias pasadas. Desde su desembarco, la población y los soldados que habían servido bajo él comenzaron a unirse a su causa con una rapidez que sorprendió a las potencias europeas. Sin disparar un solo tiro, Napoleón avanzó hacia París, donde fue recibido entre aclamaciones, aunque también con reservas de aquellos que temían las consecuencias de un nuevo conflicto continental. La familia Bonaparte, por su parte, vivió este regreso con una mezcla de esperanza y preocupación. José, exiliado, trató de reorganizar contactos diplomáticos en previsión de un posible retorno al poder. Luis, apartado de la política, observaba desde la distancia la audacia de su hermano. Jerónimo, más cercano al emperador, se reincorporó a los preparativos militares, aunque su influencia ya no era la misma de los años de esplendor. Caroline y Murat, en Nápoles, se encontraban en una posición sumamente delicada. Murat, temeroso de perder su trono ante los austríacos, había comenzado a buscar alianzas que lo alejaran de Francia. Su indecisión y sus movimientos estratégicos contradictorios terminarían sellando su destino. Mientras el continente contenía la respiración, Napoleón reorganizaba un ejército debilitado, pero aún dispuesto a seguirle. Sin embargo, la realidad militar y política había cambiado radicalmente. Las potencias que antes se enfrentaban entre sí ahora mantenían una alianza sólida con un único objetivo: impedir que el emperador volviera a dominar Europa. El curso de los acontecimientos condujo inevitablemente hacia un enfrentamiento decisivo. La batalla de Waterloo fue el clímax de esta etapa final, un choque en el que el genio militar de Napoleón se enfrentó a una coalición preparada, coordinada y decidida. Los relatos de la batalla, escritos por oficiales franceses y extranjeros, describen un combate feroz, donde cada maniobra parecía inclinar el equilibrio hacia uno u otro lado. Sin embargo, la combinación de errores tácticos, condiciones del terreno y la llegada de fuerzas prusianas selló la derrota definitiva del emperador. El impacto de Waterloo fue inmediato y devastador. Napoleón, incapaz de sostener una resistencia prolongada, se vio obligado a abdicar por segunda vez. Esta vez no habría una isla cercana, ni una supervisión relativamente indulgente. Entregado a los británicos, fue enviado al remoto territorio de Santa Helena, una roca aislada en el Atlántico Sur, donde pasaría los últimos años de su vida bajo una vigilancia estricta. Las cartas y memorias de esa etapa revelan un hombre dividido entre la lucidez política, la nostalgia por su pasado imperial y la frustración por no haber logrado concretar su visión de Europa.
En Santa Elena, su figura comenzó a transformarse en mito, envuelta en relatos heroicos que más tarde alimentarían movimientos políticos y literarios en todo el continente. La caída de Napoleón arrastró inevitablemente a los miembros de su familia. José, tras huir de España, se estableció en los Estados Unidos, donde llevó una vida relativamente tranquila, rodeado de libros, arte y conversaciones diplomáticas con exiliados europeos. Su casa en Nueva Jersey se convirtió en un lugar de reunión para intelectuales y antiguos simpatizantes del emperador. Luis, siempre más distante de la grandiosidad imperial, vivió entre Francia y Suiza, dedicado a la escritura y al estudio, tratando de comprender los acontecimientos que habían marcado su vida y la de sus hermanos. Sus memorias ofrecen un testimonio valioso sobre la intimidad de la familia Bonaparte y sobre las tensiones que se vivieron en los últimos años del imperio. Jerónimo, más afectado por la pérdida de su trono en Westfalia, se instaló primero en Austria y luego en otros territorios germánicos, tratando de conservar algún grado de influencia en los círculos europeos. Su carácter sociable lo llevó a mantener relaciones con aristócratas y diplomáticos, aunque su reputación había sido golpeada por la caída del imperio. A pesar de ello, nunca dejó de identificarse como parte de la dinastía que había cambiado el destino de Europa. Algunos testimonios de la época relatan cómo Jerónimo hablaba con orgullo de su hermano, incluso cuando la figura del emperador seguía siendo objeto de críticas y sospechas. El destino más trágico fue el de Joaquín Murat, cuya audacia lo había llevado a la cima del poder militar francés. Tras su intento fallido de mantenerse en el trono de Nápoles mediante una alianza con Austria, Murat fue finalmente capturado por fuerzas leales a los Borbones napolitanos. Su ejecución, llevada a cabo tras un juicio sumario, se convirtió en uno de los episodios más dramáticos del ocaso napoleónico. Las últimas cartas de Murat a Carolina muestran una mezcla de valentía y resignación, así como un amor ferviente hacia la mujer con la que había compartido una carrera militar y política fulgurante. Carolina, exiliada, continuó defendiendo la memoria de su esposo y la de la dinastía Bonaparte, aunque nunca recuperó el poder que había ejercido como reina de Nápoles. Leticia, la matriarca, vivió estos acontecimientos con la dignidad austera que la había caracterizado desde los años de Córcega. Tras la caída del imperio, se instaló en Roma, donde la acogieron miembros de la alta sociedad que respetaban tanto su temple como su discreción. Su vida, que había comenzado en la austeridad de una isla corsa y había alcanzado la gloria en los palacios imperiales de Europa, terminó con la serenidad de quien había presenciado tanto la grandeza como el derrumbe. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia familiar, y su recuerdo perduró como uno de los pilares invisibles de la dinastía. Mientras tanto, Napoleón agonizaba en Santa Elena, rodeado de un pequeño círculo de fieles. Sus últimos años estuvieron marcados por conversaciones profundas, dictados históricos y reflexiones filosóficas sobre el poder, la guerra y el destino. Las memorias que surgieron de esa etapa, en especial los testimonios de quienes lo acompañaron, contribuyeron a moldear la imagen del emperador como un héroe trágico, víctima tanto de sus enemigos como de su propia ambición. Cuando falleció, su muerte fue recibida en Europa con una mezcla de alivio, tristeza y fascinación. Con el tiempo, su figura se transformó en mito y el apellido Bonaparte dejó de ser solo una referencia política
para convertirse en un símbolo histórico complejo, lleno de contradicciones y significados. Tras la muerte del emperador, los Bonaparte entraron en un periodo de dispersión. Sin tronos, sin ejércitos y sin el respaldo de una estructura estatal, cada miembro de la familia debió reinventarse. Algunos encontraron refugio en la escritura, otros en el comercio, otros en los vínculos diplomáticos que aún conservaban. La dinastía que había gobernado Europa durante un periodo breve pero intenso se fracturó en distintos destinos individuales, cada uno con su propio grado de nostalgia y de resignación. Sin embargo, ninguno olvidó el legado que habían protagonizado ni la marca imborrable que habían dejado en la historia del continente. Cuando el siglo avanzó, la memoria de Napoleón comenzó a resurgir entre movimientos políticos y entre quienes veían en él un símbolo de modernidad y desafío al orden tradicional. Esa recuperación de su figura abriría un nuevo capítulo para la familia en la generación siguiente. Pero en los años inmediatamente posteriores a su muerte, la dinastía Bonaparte vivió el momento más bajo de su existencia, sumida en el exilio, la melancolía y la conciencia de que la grandeza imperial que habían conocido era irrepetible. Sin embargo, la historia aún no había terminado de escribir el legado final de esta familia. Un descendiente, educado en el exilio, heredaría el nombre, la ambición y el sueño de restaurar la gloria perdida. Ese resurgimiento formaría parte del epílogo inevitable de la dinastía. Cuando el siglo XIX avanzó hacia su primera mitad, la figura de Napoleón Bonaparte comenzó a transformarse lentamente en un mito que trascendía el juicio inmediato de sus contemporáneos. Su nombre, que durante años había provocado temor, respeto o rechazo, empezó a adquirir un aura casi legendaria. Los pueblos de Europa, que habían sufrido tanto bajo sus guerras como gracias a sus reformas, lo recordaban con sentimientos complejos. En Francia, especialmente, surgió una nostalgia inesperada por aquel tiempo en que el país había ocupado el centro del mundo. Esa memoria colectiva, impregnada de contradicciones, sería la base del renacimiento político de la dinastía en la generación siguiente. La muerte del emperador en la lejana Santa Elena no apagó la fascinación de quienes lo habían conocido o combatido. Sus dictados, sus reflexiones y sus recuerdos, transmitidos por los fieles que lo acompañaron, despertaron un interés creciente entre historiadores, artistas y pensadores. Las páginas que describen sus campañas, sus reformas y su visión del Estado moderno comenzaron a circular por toda Europa. Muchos encontraron en él a un héroe trágico, un hombre que había tratado de encarnar una idea de grandeza en un continente aún atado a viejas estructuras. Otros veían en él al destructor de equilibrios seculares y al responsable de devastaciones sin precedentes. Y sin embargo, aun quienes lo criticaban no podían ignorar que su paso había remodelado para siempre el paisaje político europeo. Ese legado inesperado alcanzó su punto más visible cuando Luis Napoleón, hijo de Luis Bonaparte, inició su carrera política. Criado en el exilio, educado entre relatos familiares y textos históricos, este heredero comprendió mejor que nadie el poder simbólico del apellido que llevaba. Con astucia, paciencia y una lectura precisa del clima social francés, logró capitalizar la nostalgia popular hacia el imperio. Así nació el Segundo Imperio,
un proyecto que combinaba modernización económica, espectáculo político y un deseo profundo de restaurar la gloria perdida. París se transformó entonces en una ciudad monumental, de amplios bulevares y espacios públicos donde la grandeza arquitectónica reflejaba la ambición imperial. Sin embargo, esta restauración dinástica no borró la memoria de los años pasados. El Segundo Imperio, aunque poderoso, cargaba con la sombra constante del precedente napoleónico. Luis Napoleón, coronado como Napoleón III, se presentó ante Europa como el continuador de la obra de su tío, aunque inevitablemente perseguido por comparaciones imposibles de igualar. Sus proyectos de modernización, sus intentos de equilibrar la política exterior y su relación con las potencias europeas mostraron que el legado de la familia Bonaparte no era el de una repetición exacta, sino el de una adaptación continua a un mundo en cambio. La caída del Segundo Imperio, tras la derrota ante Prusia, cerró definitivamente la posibilidad de un retorno duradero de la dinastía al poder. Aún sin tronos ni ejércitos, el nombre Bonaparte continuó resonando en la historia europea. En las leyes civiles, en la organización administrativa de numerosos países, en la memoria de batallas estudiadas por generaciones de oficiales, en los debates sobre liderazgo y ambición, la huella del emperador y de su familia permaneció viva. Incluso en regiones remotas, las reformas impulsadas por Napoleón habían dejado estructuras duraderas que se integraron en la vida cotidiana de ciudades y pueblos. La figura de Leticia, la madre que había visto alzarse y desmoronarse el sueño imperial, se convirtió con el tiempo en una imagen de fortaleza silenciosa. José, Luis, Jerónimo y Carolina, cada uno con destinos dispares, dejaron testimonios escritos, correspondencias y memorias que permiten reconstruir las dimensiones íntimas de una familia que vivió entre el fulgor del poder y el peso de la derrota. A lo largo de los años, historiadores, novelistas y artistas han reinterpretado hasta la saciedad la vida de los Bonaparte. Para algunos, representan la encarnación máxima de la ambición humana. Para otros, son un símbolo de renovación y modernidad. Para otros más, un recordatorio de cómo el poder, cuando se ejerce sin límites, puede conducir al colapso. Lo cierto es que ninguna otra familia, surgida de una región periférica y con raíces tan humildes, logró transformar Europa en tan poco tiempo y con consecuencias tan profundas. En la reflexión final, el linaje Bonaparte ocupa un lugar singular en la memoria colectiva del continente. Son al mismo tiempo héroes y destructores, reformadores y conquistadores, víctimas de su tiempo y arquitectos de un orden nuevo. Desde la modestia de su hogar en Ajaccio hasta los salones imperiales de París y los exilios dispersos por el mundo, la odisea de esta familia demuestra que la historia, cuando se cruza con la voluntad implacable de individuos excepcionales, puede adquirir un ritmo vertiginoso. Y aunque los imperios se desvanecen y las coronas cambian de dueño, quedan las ideas, los códigos, las ciudades transformadas y las preguntas sobre la naturaleza del poder. Así termina el recorrido por la saga de los Bonaparte, un recordatorio de que las dinastías pueden nacer en silencio, crecer con estrépito, caer con estruendo y, sin embargo, sobrevivir en la memoria como fragmentos indelebles de la historia humana. A lo largo de este documental, hemos seguido el trayecto completo de la familia Bonaparte, desde sus raíces toscanas y corsas
hasta su entrada estruendosa en el escenario europeo. Vimos cómo la infancia de Napoleón, en una isla disputada, forjó su carácter indomable. Cómo la Revolución Francesa abrió un camino inesperado que lo llevó desde los campos de Tolón hasta los palacios imperiales de París. Cómo la familia entera, transformada por su ascenso, ocupó tronos en Nápoles, Holanda, España y Westfalia. Cómo el esplendor del imperio convivió con rivalidades internas, resistencias nacionales y decisiones temerarias. Cómo la campaña rusa marcó el principio del fin. Cómo Waterloo selló la caída definitiva. Y cómo el mito napoleónico renació en la generación siguiente, dejando una huella profunda en la Europa moderna. El legado Bonaparte permanece vivo en leyes, ciudades, instituciones y en la eterna discusión sobre el poder y sus límites. Gracias por acompañarnos en este viaje por una de las dinastías más fascinantes y contradictorias de la historia europea. Si este relato te ha permitido comprender mejor la magnitud del linaje Bonaparte y su influencia en el continente, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este documental con quienes disfrutan explorando los grandes episodios de la historia. Tu participación nos permite seguir contando las historias reales de las familias que moldearon el mundo. Hasta el próximo episodio en Legacy of Rich Dynasties.